San Juan capítulo 3, versículo 16. Dice así la palabra del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Gloria a Dios. Quizás tenemos que hablar un poquito acerca de la condenación para poder entender un poco más acerca de la salvación. Porque en esta tierra, por ser en mi familia, o lo que yo he oído antes, cuando era pibe, cuando era chico, bueno, te portás bien, te vas a ir al cielo, te portás mal, bueno, ahí te estás yendo al infierno. Hacías una buena, te estabas ganando el cielo, hacías una mala, te estás ganando el infierno. Y conocíamos esa clase de cosas en cuanto a la condenación. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la condenación? ¿Quiénes se van a condenación? La Escritura nos dice a nosotros que por un hombre, esto explica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice que por un hombre entró la desobediencia, o sea, el pecado, la muerte, y se extendió a todos los hombres. Por eso apareció otro hombre, nuestro Señor Jesucristo. Porque por la desobediencia de uno, bueno, el pecado, la muerte y la condenación para todos los hombres, pero por la obediencia de uno, nuestro Señor Jesucristo, entró la justicia, la gracia, la vida eterna para todo aquel que en Él cree. Amén, para todas las personas. Eso dice la Escritura. La Escritura dice que nosotros estábamos condenados, por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece en el cumplimiento de las profecías, dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lo que se había perdido, lo que estaba condenado. Por eso hubo que pagar un precio para que los que estaban condenados no paguen con la muerte y vayan a condenación. Eso dice la Escritura. Todos condenados a causa del pecado, todos hemos desobedecido, nadie ha permanecido impecable en su vida. Entonces todos condenados. La Escritura habla de que las personas, todos nosotros como simples personas vamos a condenación por no creer. La incredulidad es el pecado o la falta más grave que hace el hombre delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo trata a Dios de mentiroso. Incredulidad es rebelión contra lo que Dios dice. La persona entiende lo que Dios le está diciendo, lo que Dios le propone, lo que Dios le ofrece, y la persona lo rechaza. Esto lo entiende Dios, por eso Dios lo condena. Por eso la Biblia, la Escritura afirma de que Dios lo condena. Israel no dice, Israel iba en un camino de justicia, dice Dios, y ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, y no dice la Escritura, porque fueron adorando a dioses ajenos, porque se pelearon entre ellos, porque los hermanos no se querían, porque hubo muchas faltas en el camino. No, dice, no entraron por incredulidad. Amén. No entraron por incredulidad. ¿Sabe qué? A mí se me hubiera ocurrido ayer que nosotros tendríamos que haber traído algo para anotar. Porque yo sé que de tan fácil que son algunas cosas, se hacen difíciles. Yo a veces me doy cuenta hablando con ustedes o cuando los escucho hablar.
de que nosotros aplicamos las cosas, volvemos a aplicar cosas que ya se han cumplido en el Nuevo Testamento, se han cumplido, y las que están cumplidas no las afirmamos, no las charlamos. Entonces nos damos cuenta acerca de eso, lo mismo que Juan el Bautista. Entonces, estas cosas nosotros las tendríamos que anotar, tendríamos que repasar, son muy importantes. Hablan de nosotros, habla del cumplimiento de su palabra, habla del testimonio de Dios, de lo que Dios dice, no de lo que los hombres opinan. Amén. La Escritura no dice, va a condenación, por supuesto que después la persona queda en su falta, ¿no es cierto? Borrachera, queda en esa condición por el pecado que está en la lista de los pecados allí en Apocalipsis, cuando dice que las personas van a ir a condenación, van al lago de fuego, van al infierno. Dice, hay una lista, dice, y aparece primero los incrédulos, todos los incrédulos. Porque a causa de la incredulidad quedan muertos en sus pecados. ¿Y cuáles son los pecados que ha causado que ellos queden en esa incredulidad? Algunos borrachos, otros mentirosos, otros ladrones. Claro, quedaron en esa condición, pero todo por haber rechazado. Amén, por no haber creído. ¿Se entiende? Esto es algo, tendría que ser una charla, para que nosotros entremos en la charla. Y aun si hay un debate, bueno, debatimos. Entonces lo que hemos leído, vemos nosotros que Dios condena a una persona porque no le cree. Si usted encuentra en la Escritura que Dios condena a una persona por otra cosa, usted después me viene y me avisa. Pero la persona va a condenación porque no le cree a Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Amén. Entonces, para eso quiero que lo lea. Aunque lo tenemos por sabido. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree, y nosotros siempre los maestros y aún los pastores nos han nombrado una promesa de este pasaje. Es, más tenga vida eterna, más tenga vida eterna, más tenga vida eterna. Pero antes dice otra cosa y es otra promesa. ¿Que la hace quién? Y que la hace Dios. ¿Cuál es lo otro? A ver. ¿Cuál es lo anterior? No lo lee. ¿Cuál es lo anterior? Porque los maestros, los pastores, los evangelistas pueden estar nombrando una parte del versículo. Nosotros nos quedamos con una parte, nos parece más bonito, es la parte final. Y aún el mensaje, la aplicación de la Escritura se hace en ese énfasis y nos quedamos con eso. Pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Ve que lo dice la Escritura? La Escritura dice que la persona que cree en nuestro Señor Jesucristo no se pierde. Eso dice la Escritura. Y mire cómo aplica. Si Dios me dijera a mí, particularmente, en mi pieza, me dice, vos estás creyendo en mí, no te vas a perder. Listo, para mí es suficiente, no me voy a perder. Pero mire cómo refuerza. Por eso estas cosas nosotros las tenemos que grabar, porque son para nuestra firmeza, es el testimonio de Dios. Es para que nosotros nos gocemos en la gracia de nuestro gran Dios y Salvador. Nos gocemos en la gracia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dos cosas, amén, dos cosas preciosas. Porque no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estaba condenado. ¿Cómo va a enviar al mundo a su Hijo para condenar al mundo si el mundo estaba condenado? Dios lo encerró todo bajo pecado. Los hombres estaban en pecado, muertos en sus delitos y pecados, preparados para la condenación. No envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Lo mandó para salvación. La condenación de una persona. Ese dice, yo no voy a creer en tu Hijo. Yo no voy a creer en eso. Bueno, el que en Él cree es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es categórico. Esto Dios lo afirma. Amén. ¿Por qué es condenado? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación.
Que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz, etcétera, etcétera. Habla del hombre natural que no quiere saber nada con la luz, no quiere que sus obras sean reprendidas, vive como quiere, hace lo que quiere. Bueno, entonces Dios lo deja, por eso que después dice, los borrachos, los mentirosos, esto y el otro, y empieza a nombrar todos los que quedaron en esa condición por no creer. Amén. Si muchos de nosotros éramos en esa... Capaz que nosotros no éramos ladrones, pero éramos mentirosos. Amén. Pero por haber creído, Dios lavó nuestros pecados. Amén. Y lo sigue haciendo. Lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. Mire, vamos a leer un pasaje en Tesalonicense, porque el Evangelio es la palabra de verdad. El Evangelio es el mensaje de la verdad. La verdad es Cristo, todos nosotros conocemos, su palabra es verdad, la verdad se hizo carne. Aquí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, donde habla directamente los que se pierden. Verso 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Amén. Ahí habla de perdición, condenación. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo van a recibir el amor de la verdad si Dios testifica con la vida de su Hijo? Dios testifica lo que prometió, lo que hace con la vida de su Hijo y lo que va a hacer con la vida de su Hijo y las personas no le creen. Amén. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean... ¿Qué cosa? La mentira. Por eso ya está condenado. Amén. Quedará viviendo mentiras, engañando y siendo engañado. Por eso Dios le envía un poder engañoso, para que crean la mentira. ¿A fin de qué? ¿Ve que habla de condenación? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Amén. Lo estamos leyendo. Sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué tiene? Yo soy un borracho. ¿Qué tiene? Soy un mentiroso. ¿Qué tiene? Yo que me gusta vivir así a mi manera. Bueno, ¿qué tiene? Dios lo deja con ese pensamiento. ¿Qué tiene? Amén. Se queda con eso. No quiere abrazar lo que Dios dice, lo que Dios le ofrece. La salvación por intermedio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. La única puerta que se abrió en este mundo encerrado bajo pecado. El único camino que conduce a la reconciliación con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La única sangre, hermanos amados. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Lo difícil, le vuelvo a repetir, lo difícil no es entender. Yo sé que usted lo lee y usted me lo explica como se lo estoy explicando yo. Creerle a Dios, creer que lo que Dios está diciendo, esto de mí, es verdad. Y esto se transforma en la seguridad del creyente. ¿Cómo vive una persona que está completamente seguro de que él es salvo? ¿Cómo vive? De que él no se va a perder, de que él es un amado de Dios. ¿Cómo vive una persona así que le cree a Dios? Amén. Efesios, allí, que ayer lo hemos leído, ni bien comenzamos el culto. Me gusta el pasaje de Efesios capítulo 1, verso 13. Cuando ustedes lo buscan en el griego, cuando usted lo busca en afirman cosas. No dice, esto va a ocurrir dentro de 10 años, 20 años, 40 años, cuando lleguemos allá. No dice eso, dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. A eso aplíquele lo que a veces no se quiere aplicar, que es la justicia de Cristo, porque Cristo tuvo que satisfacer una justicia, una demanda legal, porque la ley demandaba que el pecador tenía que morir, tenía que pagar y ser condenado. Eso decía la ley. Pero de repente aparece una persona que dice, yo voy a pagar por él. Yo pago por ellos y me llevo sus faltas, me llevo sus errores, me llevo sus pecados, me llevo sus maldiciones y voy a morir por ellos. Ese fue nuestro Señor Jesucristo.
Y lo que pedía la justicia vio y quedó satisfecha. Amén. A eso aplíquele esto, porque habiendo nosotros oído la palabra de verdad, es lo que recién le dije yo en una síntesis. Habiendo oído la palabra de verdad, lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios en Cristo Jesús, en su Hijo, por nosotros, ocupando nuestro lugar. Y nosotros hemos creído en Él. ¿Qué hemos creído? Que Dios se quedó satisfecho. Amén. Y que todo aquel que en Él cree ahora es justificado, declarado inocente, sin culpa en Cristo Jesús. Entonces Dios lo sella. ¿A quiénes? A los que han creído. La pregunta del aula es ¿cuándo lo sella? Maestro, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Cuándo lo sella? Cuando cree, cuando lo bautizan, dentro de 10 años, cuando él está firme en el Señor. ¿Cuándo lo sella con su Espíritu Santo? Cuando cree. Amén. Cuando cree. ¿A quiénes? A los que creen. Ahora, otra pregunta del aula. Porque ustedes me pueden decir a mí, ¿y usted cómo sabe que ha creído? No. El que sabe que ha creído es Dios. Yo no sello a las personas con el Espíritu Santo. No hay un hombre sobre la tierra que pueda sellar a una persona con su espíritu. Dios lo sella. Y eso tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque Dios no anda quitando el sello, lo quita el sello, lo pone al sello, lo quita el sello, lo pone al sello. Dios no anda haciendo eso. Por eso el verso 14 dice que son las arras, un adelanto, es la garantía de que Dios nos va a dar la herencia completa cuando lleguemos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A eso de la justicia, por ahí ve, si usted tuviera un cuaderno, le agrega apto, que es otra de las cosas que nosotros cantamos, se encuentra en otros pasajes, pero nos hace aptos. ¿Cómo que nos hace aptos? ¿Qué cosa nos hace aptos? El haber creído. ¿Qué cosa no nos hace aptos? Si usted no cree. Si la persona no cree. ¿Tan sencillo? Sí, es sencillo. Lo difícil es creer. Lo hace aptos cuando empieza a santificarse, que deja esto, que deja aquello. No dice eso en la Escritura. Todo aquel que en Él cree. Amén. Que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando lo lee en otras versiones, se da cuenta lo que quieren decir todas estas palabras. Lo último para redimir es nuestro cuerpo. Tenemos un problema bárbaro nosotros caminando en esta carne. Por eso no hay hombre que no peque. No hay persona que no pueda pecar. Usted lo habrá intentado, quizá hoy durante todo el día, y pecó. ¿Cuál es la solución para esto? Creer. Por eso no es por obra, porque si no nadie sería salvo. Es por gracia. ¿La gracia en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad es el rechazo a la gracia divina. Rechazo a lo que Dios dice. Diciendo, es una locura, ¿qué está diciendo Dios? Bueno, condenado, chao. Amén. Pero todo aquel que en Él cree, Dios hace cosas. Dios comienza a revelar. ¿Para qué? ¿Para que viva una vida de loco? Dios le revela a una persona su palabra para que viva una vida de loco, no para que viva una vida de santo. Hay tantas cosas que se dicen y se oyen, se transgiversa esto y aprobamos a veces lo que a alguien se le ocurrió. Dios no le ha escuchado usted las predicaciones. Dios le reveló al apóstol Pablo para que siga viviendo una vida de loco, persiguiendo a los cristianos, matándolo, torturándolo. No, dio la vida por sus hermanos después. Dice, reveló a su Hijo en mí. Amén. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. Me tomé algo para poder hablar un poco. Estaba muy mal de la garganta. Pero no pensaba gritar. Ore por mí, no es la intención, Yo quisiera aún conversar solamente. En San Juan capítulo 5,
yo quisiera conversar acerca de estas cosas y buscarla entre ustedes, buscar el pasaje bíblico. Yo quiero que lo lea, yo quiero que lo apunte. Allí en San Juan capítulo 5, vamos a leer el verso 21. Yo sé que el verso 24 quizás es el énfasis, pero 5:21, San Juan. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también al Hijo a los que quiere dar vida. Amén. Habla del Padre primero, amén. Así como el Padre, así también el Hijo. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Amén. Habla del Padre y después habla acerca del Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Por eso yo digo que Cristo es el testimonio de Dios. Dios da testimonio acerca de su Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Padre, por eso dice, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Si usted estudia esta palabra, no está diciendo, va a pasar de muerte a vida. No, ha pasado. Esto es categórico. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿cuántos están oyendo? En este caso nuestro Señor Jesucristo dijo, y cree al que me envió, porque tenían que aceptar el testimonio que Dios estaba dando acerca de su Hijo. Y cree al que me envió. Tiene, no va a tener. Amén. Tiene. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? ¿Sabe cuánto podemos hablar? ¿Sabe? Y alentarnos y decir, sí, tiene razón. Yo fui sellado, yo he creído. No solamente somos salvos, nosotros tenemos vida eterna. No es que nos espera la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Lo difícil no es entender. Lo difícil es creer. Amén. Acá dice, tiene vida eterna. No dice, va a tener en algún momento la vida eterna. No vendrá a condenación. ¿Cómo que no vendrá a condenación? ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué cosas van a hacer estas personas que no van a ir a condenación? Han creído. La persona que estuvo crucificada al lado de nuestro Señor Jesucristo, si bien es un caso, es un ejemplo, ni siquiera pudo bajar a ser bautizado. Ni siquiera pudo vivir la vida de Cristo. ¿A dónde se fue? Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Amén. Tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado, dice, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El problema es que hay gente que dice, hay personas que dicen que cuando una persona peca, muere otra vez. Entonces, se puede repetir en nuestra vida de cristiano miles de veces que pasamos de muerte a vida, muerte a vida, muerte a vida, muerte a vida, muerte a vida. Pecamos, morimos y otra vez creemos y volvemos. No, esto es de una vez y para siempre. ¿Se imagina usted? Usted comete una falta, mintió, no sé, una pequeñez. Le di 100 pesos para que vaya a comprar. Mentira, decía 7,50. Bueno, está bien, no era 100 pesos, casi 100 pesos, ya le mintió. O en el vuelto, no le trajo el vuelto. Bueno, le mintió. Toda falta delante de Dios es pecado. Alguien puede querer cumplir toda la ley de Dios, pero erra en un punto, se hace culpable de todos. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Para Dios no existen los pecados chicos y pecados grandes. Existe el pecado, la falta. Amén. Eso lo sabemos todo. Entonces, esto de que ha pasado de muerte a vida, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue en nosotros? Cuando hemos creído. Amén. El que oye mi palabra. De cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Le damos la gloria. En el verso 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, por eso es el testimonio de Dios. Ya después vamos a leer algunos pasajes acerca del testimonio de Dios. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Amén. Para que nuestro Señor Jesucristo vino para que las personas sean salvas, para que crean en lo que Él decía. Su obra, sus señales, sus palabras.
Era para que las personas creyeran en Él y sean salvas, no condenadas, salvas, para que nadie se pierda. Es la obra de Cristo y la fe del hombre. Amén. Tiene vida eterna, no vendrá a condenación. San Juan capítulo 6, aquí en el 6:38 que estamos cerca. San Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tanto se habla de la voluntad de Dios, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque la Escritura habla de la voluntad de Dios. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, mi Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Lo vuelve a repetir otra vez. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amén. ¿Cristo perdiendo algo? Bueno, que yo lo pierda, que usted lo pierda, algo que por ahí tenemos que cuidar y en algún momento lo perdemos, vaya y pase. Pero dice, de lo que el Padre me da, dice, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, nuevamente, el que me envió. Amén. Y esta es la voluntad del que ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esto es afirmar una cosa detrás de la otra. Amén. Y pues quizá las palabras que nosotros en este momento estamos oyendo es, sino la voluntad de aquel que me envió, Dios en el asunto, para que yo no pierda nada. En San Juan 10, verso 27. ¿Por qué vamos a leer y vamos a dar un poquito de énfasis en esto? Ayer se habló de un pasaje donde decía, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Porque este pasaje dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. O sea, no es tanto que nosotros conocemos al Señor, sino que Él nos conoce a nosotros, mis ovejas. Yo las conozco. Él dice, yo las conozco, sé quiénes son, amén, y me siguen, yo las conozco, esto da seguridad. Aquellos que dijeron, bueno, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, y Él le dijo, nunca los conocí, amén, nunca los conocí. Y a estos que le siguen dice, y yo les doy, nuevamente, yo les doy vida eterna. Y otra vez, y no perecerán jamás, amén. No sé qué podríamos haber puesto nosotros. Jamás, nunca, no van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Mire cómo vive una persona que cree. ¿Cómo vive una persona? ¿Cómo vive un cristiano que cree en estas palabras? Si bien son un manojo de versículos que nosotros apartamos, pero no a la aventura. No buscando a ver quién me gusta más, quién me gusta menos, pero que testifican lo que Dios dice a través de su Hijo para nosotros y en lo que nosotros estamos recibiendo a medida que nosotros vamos interiorizándonos en las cartas del apóstol Pablo, las cartas doctrinales, que son doctrina para la nueva vida. Pero esto es la firmeza del creyente. Por eso los que oyeron y creyeron vivían de diferente manera. Y por eso esta palabra revelada hace que el creyente comience a vivir de otra manera. O sea, Dios nos dice a nosotros, miren, nosotros estamos en medio de huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, pero no se preocupen ustedes, no se preocupen, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Y nadie les podrá hacer daño, nadie los podrá atrapar a ustedes porque ustedes están en mi mano. Y por más que ustedes estén rodeados de demonios, que Satanás anda buscando a quien devorar, por más que haya huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas, a ninguno de ustedes yo voy a dejar que le toque un cabello. Eso dice Él en su palabra. Ahora, ¿cómo vive una persona que no le cree? ¿Oyó eso? ¿Lo entendió? ¿Cómo vive una persona que no le cree? ¿Oye un sonido? Uy, me voy a tener que poner a orar porque el diablo seguro que va a hacer esto y va a hacer el otro. Sí, los demonios me andan buscando. ¿Cómo vive una persona que no le cree?
¿Y cómo vive una persona que le ha creído al Señor? ¿Cómo se le revela la palabra en el corazón de esa persona que cree que nadie lo puede tocar? ¿Cómo es la libertad de esa persona? ¿Cómo es la paz del corazón en esa persona que le ha creído a Dios? Y eso es revelación. Amén. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Están en mi mano y nadie las va a tocar. Por eso se habla de la vida después. Se habla de la vida del creyente, se habla del carácter del creyente, se habla de la manera de ser del creyente, pero yo lo que veo es la vida de un creyente que entiende y no cree. Parece que algo está mal. Pastor, ¿me está hablando de alguien que ha creído en el Señor Jesucristo? Sí, pero hay cosas que no cree. Entonces no las puede vivir. ¿Se van a perder? ¿Quién dijo una cosa así? El escritor de los Hebreos simplemente le dijo, mire, se han hecho tardos, pudiendo ser ya maestros en aquellos que han practicado la palabra de justicia, que han podido discernir por la práctica qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve. Y si no es un inexperto, después se hace inexperto una criatura. ¿Se va a perder? No está hablando acerca de, pero es de muy poca ayuda. Es de muy poca ayuda para los hermanos, porque los vientos de doctrina lo dejan en cualquier esquina y es una persona de doble ánimo que hoy está apoyando con sus remos en su barco, pero cuando usted se da vuelta los perdió, los tiró o se fue nadando para la orilla y lo dejó solo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero está yendo a la perdición, nadie está hablando de perdición. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Yo le doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Si usted tuviera, ¿qué es nadie las arrebatará de mi mano? Busque algún adversario. A ver, dice nadie. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Podríamos hacer todo un libro, una charla muy importante, gloria, y cantar, y gritar, porque es verdad. Porque es verdad. ¿Qué están gritando? Que estamos en la mano del Señor. Es verdad. No es ninguna locura, es una verdad. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos en la mano del Padre o en la mano del Hijo? Y la respuesta está en el versículo que sigue. Yo y el Padre somos uno. Uno somos. Amén. ¿Qué mayor seguridad? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que hemos creído. Amén. Amén. Fíjense, Romanos capítulo 8. Estos ya son pasajes conflictivos. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 habla acerca de una afirmación tremenda y luego dice, bueno, pero no son para aquellos que andan en la carne. Lo vemos hablar al apóstol Pablo aquí como cuando está en primera, cuando habla Juan también acerca de los que creen, los que no creen, los que son de Dios, los que no son de Dios. Ahí afirma, ahora pues, ninguna, otra vez esta palabra, ninguna condenación. No, si usted se puede imaginar alguna condenación, algún indicio de condenación para alguien, no dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahora cuando dice, bueno, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y amén. Yo sé como algo lógico. Emplee la lógica. Dice, fueron sellados ¿cuándo? Volvemos otra vez a repasar. ¿Fueron sellados cuándo? Cuando creyeron. Cuando crecieron fueron hechos aptos por Dios. Dios supo que creyó. Amén. Por eso Felipe al eunuco le dijo, llegaron a ciertas aguas, dice la Escritura, y el eunuco le dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe lo miró y le dijo, si vos estás creyendo, si crees, porque yo no me doy cuenta si vos crees o no crees, por estar entusiasmado, no sé, lo que yo te hablé te inspiró, te gustó porque yo te lo estuve revelando, pero si bien crees, puedes. Listo, el que conocía que había creído, ¿quién era? Dios. Amén. Y el que sella es Dios y lo hace apto para participar. Entonces ahora ninguna condenación hay para quienes, para esos que han creído. Ninguna condenación. Los que van a andar conforme al Espíritu. Por eso fueron sellados.
Amén. Dice, los que no andan conforme a la carne, porque ya no son incrédulos. No andan como las personas que andan en la carne. No andan como los incrédulos. No andan como aquellos que no han creído. Amén. Verso 3 dice, porque lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Y está hablando, carne y espíritu, carne y espíritu. El verso 9 dice, pero vosotros no vivís así. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿A quién les está hablando? Amén. ¿A quién le está hablando? A los creyentes, aquellos que le dijo, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lógica. Amén. Algo lógico. Quien no tiene a Cristo está muerto. Lógica. Mire cómo termina, para no extenderlo tanto. Pero esto nosotros lo podemos desgajar versículo por versículo cuando nos ponemos a estudiar la Escritura. Fíjese cómo termina. Verso 37. Esto sí, como quien va probando bocado por bocado. Si uno por ahí se atraganta, dice, como a veces hasta cuando lo cantamos. Por lo cual estoy seguro, esta es otra palabra que afirma, no hay duda acá, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, si hay algo trágico, si hay algo que nadie puede con ella, bueno, ni la muerte, ni la vida. ¿Por qué dice ni la vida? Para analizar. Usted puede vivir 180 años, 2000 años puede vivir, a ver, en esta tierra. ¿Y cómo que ni la vida lo va a separar? Porque termina diciendo eso, lo va a separar de Cristo. Nosotros vivimos 80 años, ya no podemos ni caminar, a los 90 ya se nos va cayendo todo el traje y quizás a los 100 ya nos estamos despidiendo. Imagínense, viva 300 años, 500 años. Acá dice, ni la vida. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, si la muerte es trágica, puede terminar con cualquiera y en cualquier momento. Pero ¿por qué nombra la vida? Ni la vida, ni ángeles pueden ser que en algún momento desciendan y quieran hacer estrago con los creyentes. Pero acá afirma, no dice que va a bajar un ángel, un día de esto se va a armar un desastre, algunos van a agarrar para un lado, otros van a agarrar para otro. No se preocupe, los que van a agarrar para otro lado, ¿sabe quiénes son? Aquellos que nunca han creído. No se preocupe. Estamos hablando de que todo aquel que en él cree no se pierde. Tiene vida eterna. Dios lo ha sellado. Está en la mano del Señor y nadie puede arrebatarlo de ahí. Amén. Ahora dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. ¿Qué es lo presente? Lo que vivió hoy. No sabe el problema que me dio ese auto. No sabe ese problema que tuve con la puerta. No sabe el problema que tuve con ese cliente. No sabe, usted tendría que haber estado ahí. Me sacó de las casillas, hizo esto. Mire, hoy creí que perdía la salvación. Casi nos agarramos. Ni lo presente, dice. Búsquelo después, en el griego, en el hebreo, búsquelo en otras versiones. Ni lo presente. ¿Qué es lo presente? Lo que usted vive diariamente. Lo que viví yo hoy. Se levantó, la pierna no le respondía. ¿Será posible? Palpitaciones. Tengo que cambiar los anteojos. El chico y el otro que agarró. Ni lo presente. Porque por ahí nosotros creemos que esto que está ocurriendo me puede hacer a mí tropezar, caer, desmayar, me quedo ahí y me puede hacer retroceder y yo me puedo volver y quedarme sin Cristo. Ni lo presente, dice. Y lo que puede venir, ni lo porvenir. Léalo. ¿Qué es lo porvenir? Lo que va a suceder mañana. Por eso Josué dijo, hasta aquí me ayudó el Señor. Pero yo digo, Dios me ayudó hasta aquí y me va a ayudar mañana también. Porque a Josué no le dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero a mí sí. Y a usted también. No es difícil de entender. Lo difícil es creerle a Dios. ¿Lo está leyendo? Ni lo porvenir. ¿Lo porvenir qué? Mañana, pasado, dentro de 10 años. Lo que va a ocurrir con sus hijos, lo que va a ocurrir con sus hijas, lo que va a ocurrir en esta iglesia, lo que va a ocurrir mañana en el mundo. Ni lo porvenir, ni lo alto, porque pueden ocurrir cosas, ni lo profundo. ¿Los hombres están creando cosas? ¿Cuántos saben que los hombres están creando cosas?
¿Sabe cuántas cosas? Algunas cosas son tan nocivas. Veneno están creando para la humanidad, para disminuirla. Pero aquí dice la Escritura que ninguna cosa creada, ¿quién lo dijo? Dios. Nos podrá separar del amor de Dios. ¿A quiénes? Pregúntese a quiénes. Aquellos que han creído. Porque pregúntese, ¿a quiénes? Nosotros leemos Filipenses. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Amén. ¿A quiénes? A todos aquellos que han creído. No, pero en el camino puede ocurrir que se va a separar, que el otro que tropieza, que cae, que se levanta, que por ahí que pecó con esto, pecó con aquello. ¿Quién no peca? Usted levante la mano, ¿quién no ha pecado? Pero así usted está dando apología al pecado. No, conciencia. Amén. Pues le dije, ¿cómo vive una persona que tiene tanta seguridad de su salvación? ¿Cómo vive? ¿Cómo vivieron aquellos que estuvieron tan seguros que estaban en Cristo, que tenían vida eterna, que nadie le podía sacar aquello que Dios le había dado por gracia? ¿Cómo vivieron? Santos. Dieron la vida por el Señor. Dice, nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un poquito largo, pero gloria a Dios. Aquí en la carta a Tito, también cuando lo leemos a mí me causa cosa porque a Tito, la carta a Tito en el capítulo 3, en el verso 5, dice, nos salvó. No dice, nos va a salvar. En algún momento seremos salvos. No, nos salvó. Amén. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque eso ni siquiera la que vamos a hacer. Vamos a hacer obras preparadas de antemano que están en Dios. Dios la preparó de antemano para seguir dando testimonio acerca de la vida de su Hijo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Esto es lo que hizo Dios, purificando todo nuestro ser. Amén. Y cambiándonos de naturaleza. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Hoy tenemos lo que tenemos porque Dios lo hizo. Amén. Nos ha sellado con su Santo Espíritu para que nosotros entendamos, para que comprendamos. Bueno, luego dice, para que justificado por su gracia, o sea, declarado inocente por su gracia, no por obra, por su gracia, declarado inocente, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuevamente allí la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo 10, en la carta a los Hebreos. Yo le dije que íbamos a leer la carta a los Hebreos y nos íbamos a encontrar con pasajes como estos. Nosotros por ahí tenemos 1 o 2 pasajes que son difíciles por ahí de entender y que parece que dicen que un cristiano se puede perder. Yo le estoy nombrando tantos pasajes donde usted se afirma en el Señor para no caerse más. Amén. 10:14 lo tiene, Hebreos 10:14. Usted lo lee, lo apunta, después lo escribe, lo repasa. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Nosotros lo cantamos y todo esto. ¿A qué le suena a usted para siempre? ¿Amén? Para siempre. El único que lo puede decir es el Señor. Yo le puedo decir a una persona, yo te voy a amar para siempre. Mentira, la muerte va a terminar con eso. Amén. Pero el Señor cuando dice para siempre, ¿qué nos suena a nosotros? Con una sola ofrenda, por la eternidad. A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Cada uno de nosotros, lo que hemos creído. Amén. Por eso podemos entrar confiadamente delante de su presencia. Hay veces que decimos, Señor, perdona los pecados, perdona mis faltas. Si lo tuviéramos que enumerar, quizás no nos acordaríamos de uno y pasamos igual. Pasamos igual y Él nos cae con fuego, nos pega, nos disciplina, viene el fuego de Dios y nos quema a cada uno. No, pero ¿por qué usted puede entrar confiadamente al trono de su gracia? Por Cristo. Nosotros entramos porque Dios nos ve en Cristo. Amén. Si vería la obra individual de cada uno de nosotros, no entraríamos ninguno. No podríamos entrar.
Pero como nos ve en Cristo, personas que han creído en el testimonio de Dios, nosotros podemos entrar confiadamente. Amén. Confiadamente hemos sido aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y esto Dios lo ha hecho de una vez y para siempre. No tiene la necesidad Dios de volver a sacrificar a su Hijo porque yo dejé de creer y ahora creo otra vez. No, una vez y para siempre. Amén. Para todos los que han creído. Gloria a Dios. Esto trae seguridad. Vamos a leer unos pasajes en Romanos capítulo 5. Esto es algo precioso desde que empieza hasta que termina aquí. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe. Hemos creído, amén. Justificados pues por haber creído. Tenemos paz para con Dios porque Cristo nos ha reconciliado con Dios. Por quien tenemos entrada por la fe, nuevamente por la fe, porque hemos creído a esta gracia. Ve que yo le digo que si uno cree, entra a la gracia y toma lo que Dios dice que es para él. En este caso nosotros. Por eso vemos que muchos hermanos entran, van a la gracia, a la habitación de la gracia y lo toman. Y otros se quedan parados en la puerta y miran y lo miran. El otro comienza a vivir de otra manera. Piensa de otra manera, lee de otra manera, entiende de otra manera, ora de otra manera. Comienza a expresarse de otra manera. Su amor para con el Señor es de otra manera. Y nosotros le preguntamos, ¿qué hizo que yo no hice? ¿Qué oyó que yo no oí? ¿Qué entendió que yo no entendí? Si hablábamos los dos y los dos entendíamos lo mismo. Él entró, yo no. Él entró a la gracia y lo tomó. Le creyó a Dios. Entender no es lo difícil. Yo entiendo. ¿No ha escuchado esto usted? Yo entiendo. Lo que no puede es vivirlo. ¿Por qué? Porque no lo cree. Pero cree en Cristo, sí que cree en Cristo. En esta gracia en la cual dice estamos firmes, no tambaleantes. Habla de la iglesia, habla de los creyentes, dice estamos firmes y nos gloriamos en lo que Dios ha hecho. Nos gloriamos en la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está asegurada. No por lo que hacemos, no está asegurada por lo que yo estoy haciendo, no está asegurada por cómo yo amo a la iglesia, a mis hermanos, ni siquiera hacia Dios. No está asegurada ahí, está asegurada en Cristo. Amén. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, porque si hay que sumar en Cristo y hay que indagar en Cristo y hay que profundizar en Cristo, Cristo es infinito. No solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No hay daño en la tribulación, hay resultados positivos siempre. ¿En quiénes? En todo aquello que hemos creído. Otra vez me pasa esto. Uno hasta lo puede decir, mire, hasta lo puede decir. Estamos en la carne y por ahí vienen una cosa detrás de la otra, seguro. A veces nos mordemos porque nos acordamos. Yo me acuerdo del pasaje y todo. 4 cosas, y ya las llevé a la oración. Y de repente abren la puerta, otra más. Y yo entiendo que la tribulación produce paciencia, que Dios viene a tratar conmigo y está permitiendo cosas. Y a veces hasta me olvido. Pero no vienen a hacernos pedazos. Amén. Viene a producir cosas que las necesitamos. Las necesitamos para ser mejores. La necesitamos para practicar, la necesitamos para crecer. El carácter de un hombre aprobado por Dios tiene que perfeccionarse y Dios sabe cómo hacerlo, amén. Por eso, esto es para creer, no solamente para leer y entender, es creerlo. La tribulación produce paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Vamos a seguir siendo atribulados, amén, hasta el final de nuestros días. Hoy me decía una hermana que me vio rezongar un par de veces, me trajo una corbata, ya me parecía que estaba manchada, no creí que estaba tan manchada. A medida que iba descubriendo la mancha, dije, bueno, no solamente estaba totalmente manchada. Por los chicos, por los nietos, por algo que se me habrá caído.
Y ya estaba renegando. Entonces, usted cumplió 59 años, ya está renegando. Eso porque no me vas a escuchar a los 60, le dije yo, bueno, algo parecido. Pero por ahí nos gusta rezongar, a veces son cosas, pero no es que uno esté protestando por las cosas que le pasan. No es una protesta, aunque no es bueno. La paciencia prueba, la prueba esperanza, está hablando de aquello que van a la experiencia. La experiencia de esto va a traer otra cosa. La esperanza no avergüenza, otra vez, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y esto yo lo había explicado en un jueves. Yo digo, nosotros a veces vemos a los animalitos, y preste atención porque si no me va a malinterpretar. Preste atención, vemos a un animalito que está cuidando a su hijo y agarra y como algunos lo quieren por ahí, lo quieren estropear, lo quieren pelear, lo agarra la mamá al animalito y se lo lleva y lo guarda. Y se lo guarda para él. Lo mismo que la gallina cuando esconde a todos sus hijos debajo de sus alas. Y decimos, qué amor que tiene esa gallina. Qué amor que tiene la gallina. A veces tiene más amor que algunas mujeres. No es que tiene amor la gallina. La gallina no tiene amor. Tiene instinto. Y eso es instinto de supervivencia que Dios puso en cada uno de los animales, a uno de una manera y a otro de otra manera. Pero Dios no le dio amor a los animales. Nosotros lo vemos en la conducta, algunos animales, algunas especies, y nosotros decimos, pero mira con qué amor que lo lleva y lo trae y lo guarda y lo protege. No es amor. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene el hombre? ¿Qué tiene el hombre cuando nace? Si el hombre tuviera amor en su corazón, entonces Dios no derramaría de su amor cuando el hombre cree. Dios derrama de su amor cuando el hombre cree, porque el hombre tampoco tiene amor de Dios. El hombre tiene un instinto de supervivencia, pero no tiene amor de Dios. El hombre comienza a descubrir el amor de Dios cuando cree en Cristo Jesús. Por eso este pasaje dice que Dios ha derramado de su Espíritu en nuestros corazones, de su amor en nuestros corazones, por el Espíritu de Dios que Él nos ha dado. Amén. Para que nosotros tengamos en claro de que no hay un hombre sobre la tierra que no cree en Cristo y tiene amor de Dios en él. No tiene amor de Él. Por eso rechaza la gracia, se aferra a la incredulidad y va a condenación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si no, nosotros podríamos pensar que un hombre con amor de Dios se va a condenación. No, hermano. Si los hombres tuvieran amor de Dios, ninguno iría a condenación. Lo difícil no es entender a veces, sino creer. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Lo ha leído? Si nosotros lo tuviéramos, naturalmente, ¿por qué Dios lo derrama? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. ¿Por quiénes murió? Por los impíos, por los pecadores, cuando éramos débiles. No murió por los buenos, no murió por los santos, no, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nombra al Padre primero, dice, mas Dios muestra su amor. ¿En quién mostró su amor? En Cristo. Cristo en la tierra. Mas Dios muestra su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, enemigos, Cristo estaba muriendo por nosotros. Pues mucho más, y esta es una buena palabra para atesorar, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué? ¿De qué seremos salvos? No lo está leyendo. ¿De qué seremos salvos? De la ira. ¿De qué ira? Marcos nombró en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde allí hubo como un lamento en el cielo, porque nadie podía agarrar el rollo de aquel que estaba sentado en el trono. Pero pasó uno con semejanza de hijo de hombre, inmolado como un cordero, y tomó el rollo, porque ninguno era digno, solamente nuestro Señor Jesucristo.
El Evangelio del Reino es para el pueblo de Israel. Por eso Mateo 24 dice, y será predicado este Evangelio del Reino hasta los confines de la tierra. Ahí habla de los que están en Judea, no desciendan, dice, no desciendan. Nosotros nunca estuvimos en Judea, tampoco vamos a estar en Judea. Dice, de ahí van a ver, dice, la abominación desoladora, dice, en el templo. Nosotros no vamos a estar en el templo y tampoco vamos a ver la abominación desoladora. Eso va a ser cuando el templo, el tercer templo allí en Jerusalén se levante y la iglesia ya no va a estar. Por eso hay cosas que no se pueden aplicar en el Nuevo Testamento. ¿De qué ira nos va a librar? Que dice la Escritura. De los juicios que van a venir sobre la tierra. Por eso este es el Evangelio de la gracia. Lo que predica el apóstol Pablo es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Este es el tiempo de la iglesia o es el tiempo de la gracia? La dispensación de la gracia. Algunas cosas son un poquito difícil de explicar porque eso es lo que no sabía Juan. Juan entendía que Jesús venía, el Mesías venía y comenzaba a reinar. Juan no entendía que la iglesia tenía que aparecer en el escenario de este mundo. Por eso mandó a preguntar. Él lo que sabía por la revelación de la Escritura en los profetas es que Jesús venía, el Mesías venía a reinar, venía a establecer su reino y venía a reinar, venía a librarlos de los enemigos. Esto no ocurrió. Todos vieron a su Salvador, a su Mesías, morir en la cruz del Calvario. Amén. Después del rechazo de su pueblo. Pero nosotros hemos creído. Amén. Esto era para que los gentiles entraran. La promesa hecha a Abraham. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿No se acuerda? Nosotros hemos entrado. La promesa hecha a Abraham. ¿Cuándo le hizo la promesa a Dios a Abraham? ¿Cuando era circuncidado o cuando era incircunciso? ¿Cuando era un pagano, un gentil? Dios le hizo la promesa. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bueno, y al apóstol Pablo le reveló de que de ambos pueblos Dios hizo uno. Nosotros hemos creído hasta que entre la plenitud de los gentiles. Pero nosotros vamos a ser librados de la ira venidera. Esta es la predicación del Evangelio. Esta es nuestra predicación. Esta es la predicación de la gracia, el Evangelio de la gracia. Nosotros no solamente hemos recibido la salvación, librado de la condenación. Nosotros somos librados de la ira venidera. Los juicios vienen sobre esta tierra. ¿Y qué va a haber? ¿Terremoto, pastor? Nada de eso. Van a empezar a abrirse los sellos. Van a empezar a tocar las trompetas. Van a empezar a derramar las copas de la ira sobre la tierra. De aquellos que despreciaron a nuestro Señor Jesucristo. De aquellas personas que van a decirle a los collados y a las montañas que se caigan sobre ellos, porque van a ver la ira del Cordero. Pero la iglesia ya no va a estar. Por eso dice que seremos salvos de la ira. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Y esto es lo que nosotros tenemos que señalar. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. Amén. Seremos salvos por su vida, no por la nuestra, por las obras nuestras, no por su vida, por lo que Él hizo. Amén. ¿Qué hizo por mí Cristo? Lo que yo nunca podía haber hecho. Pagar mis culpas, jamás. Pagarle todas mis culpas a Dios. Yo no podía cumplir con la ley de Dios, jamás. Pero Cristo vino y lo hizo por mí. Amén. Por eso seremos salvos, dice, por su vida, no por las nuestras, no por lo que hicimos ni por lo que vamos a hacer. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Hermano, ¿cuál fue la intención de esto? No sé a usted, pero a mí, creyendo, nosotros vamos a vivir de otra manera, vamos a pensar de otra manera. Nuestro Dios para nosotros es de otra manera. Amén. Me faltan unos pasajes le estuve diciendo todo el tiempo y encima está grabado del testimonio de Dios
Los últimos pasajes en primera de Juan. Si no, después va a ser una crítica. Primera de Juan en el capítulo 5. Yo por el tiempo, por ahí le veo las caritas, pero yo quisiera que estén anotando. Aún para después, mire, pastor, usted cuando me dijo este pasaje acá me parece que el contexto no era tan así. Bueno, y lo charlamos. Verso 8, 5:8, para no estar tanto. 3 son los que dan testimonio en la tierra. ¿Tiene primera de Juan en el capítulo 5, verso 8? ¿Lo tiene? ¿Sí? 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, escuche, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Amén. Mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? Acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Amén. Mire por qué pasa una persona cuando no cree al testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo. Por eso es la condenación. Le dice, me estás mintiendo. No puedo creer en lo que me estás diciendo. Le ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está, nosotros decimos, estamos en Cristo, Cristo está en nosotros, lo tengo a Jesús, lo tengo en mí, amén. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Este es el testimonio de Dios. Mire, les he regalado, en mi Hijo les he regalado a cada uno de ustedes la vida eterna. Por eso el verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no hay vida en él. Amén. Las personas pueden decir, yo sigo viviendo, Dios está hablando de otra vida. Dios está hablando de una vida que es eterna. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Ve que son dignos de volver a repasar? ¿Ve que estos pasajes son dignos de volverlos a repasar? Estos pasajes afirman categóricamente lo que Dios ha dado. Nos dice, en algún momento ustedes van a recibir lo que yo les prometí. No, Dios ha dado a todo aquel que en Él cree. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos va a librar a nosotros de muchas cosas falsas y nos ayudará en la lectura diaria. Nos ayuda después en nuestra lectura diaria. Creo que se festejó en estos días, no sé, el día de la lectura, algo así. No sé si fue mundialmente o fue aquí nomás, no sé. Nosotros también tendríamos que tener una cosa así. A veces las personas iban a un lugar que se llamaba biblioteca y allí buscaban un libro. Algunas personas ni siquiera iban a estudiar. Buscaban un libro, lo pedían y se ponían a leer. Simplemente se ponían a leer. Era un momento de lectura, media hora. Algunos salían de sus trabajos, leían una hora, luego dejaban el libro otra vez y se iban a sus casas o a sus quehaceres nuevamente. Luego al otro día tenían esa clase de costumbre. Algunos asociándose a las bibliotecas pedían un libro. Entonces se lo prestaban o ahí lo alquilaba y luego era alguien que cotidianamente hacía eso, entonces iba leyendo toda clase de libros. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Amén. Esto le agrada a Dios, que nosotros nos interesemos por lo que Él dice, que le creamos. Es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Todo este libro es el testimonio de Dios. Quien no crea el testimonio de Dios, le hace a Dios mentiroso. Amén. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie.